Vincent Morrison había construido su imperio ladrillo por ladrillo, comenzando con nada más que un diploma de secundaria y una creencia inquebrantable de que la debilidad era un lujo que no podía permitirse. A los 52 años, era dueño de Morrison Construction, una empresa que había transformado la mitad del horizonte de Denver. Sus manos callosas, curtidas por años de trabajo manual antes de convertirse en el hombre que firmaba los cheques, aún llevaban las cicatrices de su ascenso a la cima. Hace 25 años había conocido a Candace Fletcher en una gala benéfica, uno de esos eventos a los que asistió de mala gana, sabiendo que las conexiones importaban tanto como el concreto en su negocio. Ella era radiante, de 23 años frente a sus 27, con cabello rubio miel y una risa que podía iluminar una habitación. Más importante aún, ella provenía de una familia adinerada, del tipo que abría puertas que el origen obrero de Vincent nunca pudo. Su cortejo fue rápido y apasionado. Candace parecía fascinada por su ambición cruda, sus historias de trabajar en sitios de construcción en temperaturas bajo cero para ahorrar suficiente dinero para su primer proyecto. Ella trazaba las cicatrices en sus nudillos y lo llamaba su diamante en bruto. En menos de un año estaban casados en una ceremonia que costó más que la primera casa de Vincent. Los primeros años fueron dorados. El negocio de Vincent floreció, en parte debido a su ética de trabajo implacable y en parte por las conexiones que la familia de Candace proporcionaba. Cuando nació su hija Nicole, Vincent se sintió completo. Se despertaba al amanecer, pasaba 12 horas supervisando sitios de construcción y luego llegaba a casa para leer cuentos antes de dormir, con sus botas de trabajo aún cubiertas de barro. Pero el éxito cambió a Candace. A medida que la riqueza de Vincent crecía, también lo hacía su sentido de privilegio. La mujer que alguna vez encontró atractivas sus manos endurecidas por el trabajo, ahora arrugaba la nariz cuando llegaba a casa sucio. Comenzó a pasar más tiempo en clubes campestres y retiros de spa, rodeándose de personas que nunca habían trabajado un día en sus vidas. «Tú me avergüenzas, Vince», siseaba después de eventos sociales. La esposa de Ashford estaba mortificada cuando empezaste a hablar sobre la resistencia del concreto en la cena. ¿No puedes simplemente encajar? Vincent lo intentó por el bien de Nicole. Compró trajes caros, aprendió a jugar al golf, incluso contrató a un entrenador de dicción para suavizar su acento de clase trabajadora. Pero nunca era suficiente. Cuanto más se esforzaba por encajar en el mundo de Candace, más parecía ella resentir el esfuerzo que esto requería. Su vida sexual, alguna vez apasionada y frecuente, se volvió mecánica. Candace se quedaba allí, revisando su teléfono, haciendo listas de compras en su cabeza mientras Vincent se movía sobre ella. Cuando él intentaba hablar al respecto, ella lo esquivaba. «Estoy cansada, Vince. Llevar una casa es agotador». Pero Vincent notó cosas. La nueva lencería que nunca aparecía en su dormitorio. La forma en que de repente se interesó por el fitness, contratando a un entrenador personal y pasando horas en el gimnasio. Las llamadas telefónicas secretas que terminaban abruptamente cuando él entraba en la habitación. Nicole, ahora de 22 años y graduándose de Harvard con un título en Relaciones Internacionales, se había convertido en aliada de Candace de maneras que herían profundamente a Vincent. Su hija, que solía esperar junto a la ventana a que llegara su camioneta, ahora apenas levantaba la vista de su teléfono cuando él hablaba. «Papá, eres tan vergonzoso», decía Nicole cada vez que él mostraba orgullo por su negocio. «Tienes que decirles a todos que estás en la construcción. ¿No puedes simplemente decir que estás en desarrollo?» El golpe final llegó hace 3 meses durante una cena familiar en el club campestre. Vincent estaba contando una historia sobre una construcción particularmente desafiante, cuando Nicole lo interrumpió. «Dios, papá, a nadie le importan tus historias de guerra obrera. Esto no es un sitio de construcción». Las palabras fueron dichas con el mismo tono despectivo que usaba Candace, y Vincent se dio cuenta de que su propia hija había aprendido a avergonzarse de él. Esa noche, Vincent tomó una decisión que tendría consecuencias de gran alcance. Instaló equipos de vigilancia discretos en toda su mansión en Aspen, no porque sospechara algo específico, sino porque 25 años en el negocio le habían enseñado que el conocimiento era poder, y el poder era lo único que importaba cuando todo lo demás fallaba. Las grabaciones de las cámaras, accesibles a través de una aplicación en su teléfono, revelaron una verdad que destrozó los últimos vestigios del hombre que alguna vez creyó en segundas oportunidades. Capítulo 2. El descubrimiento.
Vincent estaba revisando informes de construcción en su oficina del centro cuando sonó una notificación en su teléfono. Movimiento detectado en el dormitorio principal a las 2:17 p.m. Candace supuestamente estaba en su club de lectura y Nicole en Harvard. Casi lo ignoró, probablemente solo la señora de la limpieza, pero algo lo llevó a abrir la aplicación. La grabación mostraba a Candace en su dormitorio, pero no estaba sola. Derek Mills, el entrenador principal del club campestre, la estaba besando con el tipo de pasión que Vincent no había visto en su esposa en años. Vincent reconoció a Derek inmediatamente, 38 años, divorciado, con el tipo de musculatura delgada que provenía de una vida de deportes en lugar de trabajo manual. La taza de café de Vincent se estrelló contra la pared de la oficina, mientras veía a su esposa de 24 años arquear su espalda bajo el toque de otro hombre. Pero no fue solo la traición física lo que lo destruyó. Fue la forma en que Candace reía, la forma en que miraba a Derek con deseo genuino, la forma en que susurraba cosas que Vincent no podía oír pero podía leer en su expresión. Guardó el archivo de video y continuó observando las grabaciones durante las siguientes semanas. El romance no era nuevo. La familiaridad de Derek con su casa, la forma en que se movía por su dormitorio, sugería que esto había estado ocurriendo durante meses, posiblemente años. Pero la verdadera devastación vino cuando descubrió el papel de Nicole en el engaño. Está en una aburrida cena de negocios. Escuchó a Nicole decirle a Derek durante uno de sus encuentros: «Papá piensa que es tan importante con su empresa de construcción. Mamá merece algo mejor que un advenedizo que tuvo suerte». Vincent escuchó a su hija facilitar la traición de su esposa, proporcionando coartadas e historias de cobertura. La chica a la que le leía cuentos antes de dormir, cuya matrícula en Harvard había pagado sin dudar, estaba activamente trabajando en su contra. El punto de quiebre llegó cuando escuchó a Candace y Derek discutiendo su futuro. «Después de que Nicole se gradúe, haremos nuestro movimiento», decía Derek. «Obtendrás la mitad de todo en el divorcio. Tal vez más si podemos probar que te ha descuidado emocionalmente». Candace rió, ese mismo sonido musical que alguna vez hizo que el corazón de Vincent latiera rápido. Vincent es tan predecible. Probablemente suplicará y rogará que vuelva. No entiende que lo he superado. «¿Y qué hay de Morrison Construction?», preguntó Derek. «Esa empresa es mitad mía», respondió Candace. «He estado casada con él durante 24 años. He soportado su comportamiento vergonzoso, sus amigos vulgares, su completa falta de sofisticación. Merezco una compensación por lo que he soportado». Vincent apagó la grabación y se sentó en su oficina mientras el horizonte de Denver brillaba más allá de sus ventanas, edificios que había construido, acuerdos que había negociado, un imperio que había construido con sus propias manos. Y ellos lo veían todo como algo a lo que tenían derecho a tomar. Pero Candace y Derek habían cometido un error crítico. Habían subestimado exactamente con quién estaban lidiando. Vincent Morrison no había salido de la pobreza siendo indulgente. No había construido una empresa multimillonaria siendo comprensivo. Ciertamente no había sobrevivido 25 años en el mundo despiadado de la construcción, siendo el tipo de hombre que se rendía cuando lo traicionaban. Querían ver de qué era realmente capaz Vincent Morrison. Él estaría encantado de mostrárselo. Mientras comenzaba a planear, Vincent sintió algo frío y familiar asentarse en su pecho, el mismo cálculo despiadado que lo había llevado al éxito. Candace y Derek pensaban que lo conocían. Pensaban que era solo un tonto de clase trabajadora que tuvo suerte. Estaban a punto de aprender que los hombres más peligrosos son aquellos que han construido todo desde cero y no tienen absolutamente nada que perder. Capítulo 3. El gambito de la graduación. El mensaje de texto llegó 3 días antes de la graduación de Nicole en Harvard. «Vincent, he decidido que no eres bienvenido en la graduación de Nicole. Tu presencia sería inapropiada dado nuestra situación actual. Si quieres ver a tu fracasado padre ser reconocido, puedes ver la transmisión en vivo desde tu remolque, perdedor», continuó el mensaje. Vincent miró el mensaje en su oficina del centro, la lluvia corriendo por las ventanas de piso a techo. La crueldad casual de llamarlo fracasado, haciendo referencia a un remolque cuando vivían en una mansión de $6 millones que él había construido, revelaba cuán poco respeto le quedaba a Candace por él. Fue la frase «nuestra situación actual» lo que llamó su atención. Hasta donde Candace sabía, Vincent no tenía idea de su romance, lo que significaba que ella estaba fabricando drama, creando justificación para cualquier movimiento que estuviera planeando. El teléfono de Vincent vibró con otro mensaje.
esta vez de Nicole. Papá, tal vez sea mejor si no vienes. Mamá está muy molesta por las cosas. Te enviaré fotos. Su propia hija, la niña que había cargado sobre sus hombros por innumerables sitios de construcción, ahora lo estaba excluyendo activamente de uno de los días más importantes de su vida. Vincent respondió a Candace: «Claro, disfruta tu gran día». La respuesta fue deliberadamente poco impactante, diseñada para frustrar. Candace prosperaba con el drama, con las reacciones emocionales que podía usar para pintarse como la víctima. Quería que él peleara, que suplicara, que le diera municiones para cualquier narrativa que estuviera construyendo. En cambio, Vincent pasó los siguientes 2 días implementando la fase 1 de su plan. Morrison Construction tenía conexiones en toda Nueva Inglaterra, subcontratistas, proveedores, incluso empresas de seguridad. Con unas pocas llamadas cuidadosamente colocadas, Vincent organizó la vigilancia de la ceremonia de graduación, no para él mismo, sino para la inteligencia que necesitaría más tarde. También hizo otros preparativos. Había aprendido que Derek Mills era más que solo un entrenador. El hombre estaba endeudado hasta los ojos. Un costoso acuerdo de divorcio, un problema de juego que pensaba que había ocultado y un estilo de vida lujoso financiado completamente por crédito. La mañana de la graduación, el teléfono de Vincent comenzó a sonar a las 6:08 a.m. El nombre de Candace parpadeaba en la pantalla una y otra vez. Él lo dejó ir al buzón de voz. En cambio, observó la transmisión en vivo de la ceremonia de graduación en su laptop. Allí estaba Candace en la audiencia, usando el collar de diamantes que él había comprado para su 20º aniversario. Su rostro tenso por la ansiedad, mientras revisaba constantemente su teléfono. Derek estaba sentado a su lado, luciendo incómodo en un traje mal ajustado. Nicole estaba en algún lugar entre el mar de graduados, a punto de recibir un título que Vincent había financiado completamente. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Candace. «Contesta tu maldito teléfono». Luego otro: «Vincent, esto es importante». Y otro: «Ha pasado algo, llámame». Vincent sonrió fríamente y cerró su laptop. Tenía trabajo que hacer. Lo que había pasado ya estaba en marcha. A las 7:00 a.m. exactas, Derek Mills había recibido una llamada de su banco, informándole que sus tarjetas de crédito habían sido suspendidas pendiente de una investigación de fraude. A las 8:00 a.m., la compañía de administración del edificio de su apartamento, una empresa que subcontrataba con Morrison Construction, le había entregado papeles de desalojo por violar su contrato de arrendamiento. A las 9:00 a.m., la exesposa de Derek había recibido una denuncia anónima sobre activos ocultos, completa con documentación de las deudas de juego y compras costosas de Derek. Su abogado ya estaba presentando mociones para reabrir su acuerdo de divorcio. Vincent apenas estaba comenzando. A las 10:00 a.m., mientras que Nicole cruzaba el escenario de la graduación, Vincent estaba en una reunión con Patricia Donnelly, la esposa del mayor desarrollador de bienes raíces comerciales de Denver. Resultó que Patricia estaba muy interesada por las fotos que Vincent tenía de las actividades recientes de su esposo con Derek. «Aprecio que me hayas traído esto, Vincent», dijo Patricia, su voz helada mientras revisaba las pruebas. «Derek siempre fue demasiado listo para su propio bien. Creo que mi esposo y yo necesitamos tener una conversación sobre la reestructuración de nuestras relaciones comerciales». Vincent asintió. Derek Mills estaba a punto de descubrir que la industria de la construcción era un mundo muy pequeño y Vincent Morrison tenía una memoria muy larga. Para cuando las frenéticas llamadas de Candace finalmente cesaron, Vincent ya había puesto en marcha una cadena de eventos que destruiría sistemáticamente cada aspecto de la vida de Derek Mills. La ceremonia de graduación fue solo el comienzo. Esa noche, Vincent abrió una botella de whisky de 25 años, del mismo año que había comprado para celebrar su boda, y brindó por su propio reflejo en la ventana. «Por nuevos comienzos», dijo en voz alta. Su teléfono permaneció en silencio por primera vez en meses. Capítulo 4. La ruina profesional. Derek Mills despertó el lunes después de la graduación para encontrar su mundo colapsando en oleadas sistemáticas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su supervisor en el club campestre. «Necesito verte en mi oficina inmediatamente». Para cuando Derek llegó, aún aturdido y confundido, el gerente general del club, Robert Hayes, estaba sentado con una expresión sombría y una carpeta gruesa. «Derek, hemos recibido información preocupante sobre tu conducta con los miembros del club», comenzó Hayes. «Específicamente,
Acusaciones de relaciones inapropiadas que violan tu contrato de empleo. La sangre de Derek se heló. La señora Patricia Donnelly ha presentado una queja formal. Tiene pruebas fotográficas de ti entrando a su casa mientras su esposo estaba fuera por negocios. Continuó Hayes, deslizando una foto por el escritorio. El coche de Derek en la entrada de los Donnelly, con marca de tiempo de hace 3 semanas. Eso no es lo que parece, protestó Derek, pero su voz carecía de convicción. Había estado en la casa de Patricia, pero no por la razón que sospechaban. Patricia Donnelly lo había contratado para sesiones de entrenamiento privadas, o eso había pensado él. Ahora se dio cuenta de que había sido una trampa. Hay más, continuó Hayes. También hemos recibido documentación de deudas de juego que has incurrido utilizando conexiones del club. El casino Riverside había proporcionado registros que mostraban que Derek había estado usando recomendaciones de miembros del club para asegurar líneas de crédito. Con efecto inmediato, tu empleo está terminado, anunció Hayes. Seguridad te escoltará fuera. Mientras Derek era escoltado por el comedor principal, vio a varios miembros del club observando con interés. Las noticias viajaban rápido en este círculo, y para la noche, todos los clubes campestres de la ciudad sabrían que Derek Mills era persona non grata. Pero Vincent no había terminado. El edificio de apartamentos de Derek, resultó, era propiedad de una subsidiaria de Denver Development Group, cuyo contratista principal era Morrison Construction. La notificación de desalojo que Derek había recibido fue solo el comienzo. Para el martes, la administración del edificio también había presentado un informe policial, afirmando que Derek había estado subarrendando su apartamento ilegalmente y operando un negocio de entrenamiento personal sin licencia desde las instalaciones. El miércoles trajo peores noticias. El abogado de la exesposa de Derek había presentado nuevas mociones, revelando que Derek había ocultado activos significativos durante su divorcio. Específicamente, regalos caros que había recibido de clientes. El hecho de que estos regalos vinieran de Candace Morrison estaba documentado en detalle, completo con recibos de tarjetas de crédito y fotos de las redes sociales de Candace. ¿Cómo obtuvieron esta información?, exigió Derek durante una acalorada llamada telefónica con Candace. No lo sé. La voz de Candace era aguda por el pánico. Vincent no puede saber de nosotros, no es tan inteligente. Pero Derek estaba comenzando a entender exactamente cuán inteligente era realmente Vincent Morrison. El jueves trajo el golpe final. Derek llegó a la oficina de su abogado para encontrar al hombre pálido y sudoroso. «Derek, tengo que retirarme como tu abogado», anunció el abogado. «Se ha descubierto un conflicto de intereses», explicó. «Mi firma tiene una relación de larga data con Morrison Construction. Hemos manejado sus negociaciones de contratos durante años. No puedo representarte en ningún asunto que pueda involucrar a Vincent Morrison». Derek lo miró fijamente. «¿Crees que Vincent Morrison está detrás de esto?». El silencio del abogado fue respuesta suficiente. Para el viernes, Derek Mills había perdido su trabajo, su apartamento y su representación legal. Su crédito estaba arruinado, su reputación destruida, y su exesposa estaba exigiendo una auditoría forense de cada centavo que había gastado en los últimos 2 años. Pero el golpe más cruel llegó el sábado por la mañana, cuando Derek recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Esto es lo que pasa cuando confundes la bondad con la debilidad. Aún no has visto nada. BM». Derek intentó llamar a Candace, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Cuando condujo hasta la mansión Morrison, las puertas estaban cerradas, y un guardia de seguridad que no reconoció le dijo que no era bienvenido en la propiedad. Parecía que Vincent Morrison había estado planeando esta destrucción metódica durante más tiempo del que Derek había imaginado. Y Derek estaba comenzando a darse cuenta de que todo lo que llevaba que sabía sobre el esposo de Candace estaba catastróficamente equivocado. El hombre no era solo una historia de éxito de clase trabajadora que tuvo suerte. Vincent Morrison era un depredador que había estado esperando pacientemente a que su presa cometiera un error. Capítulo 5. La fractura familiar. Nicole Morrison regresó de su fin de semana de graduación para encontrar su hogar familiar, transformado en un campamento armado. Guardias de seguridad patrullaban los terrenos, nuevas cámaras monitoreaban cada entrada, y su madre paseaba por el vestíbulo de mármol como un animal enjaulado. «Nicole, gracias a Dios que estás aquí». Candace se apresuró a abrazar a su hija. «Algo terrible está pasando. Tu padre ha perdido la cabeza». Nicole dejó sus maletas, aún vistiendo su sudadera de Harvard. «¿De qué estás hablando?».
Derek, ¿recuerdas a Derek del club? Está siendo destruido sistemáticamente. Alguien está saboteando cada aspecto de su vida, y creo que es tu padre, afirmó Candace. Nicole frunció el ceño. Nunca le había gustado particularmente Derek Mills. El hombre era demasiado suave, demasiado ansioso por complacer. Había notado la forma en que miraba a su madre, pero tampoco entendía por qué a su padre le importaría algún entrenador. ¿Por qué atacaría papá a Derek?, preguntó Nicole con cuidado. El rostro de Candace se sonrojó. Porque Derek y yo nos hemos acercado, tu padre debe haberlo descubierto de alguna manera. La admisión quedó suspendida en el aire entre ellas. Nicole había sospechado que algo estaba pasando. El repentino interés de su madre en el fitness, la forma en que se vestía para las sesiones de gimnasio, las llamadas telefónicas secretas. Pero tenerlo confirmado era diferente. «Mamá, ¿estás teniendo una aventura?», preguntó Nicole. «No es tan simple, Nicole. Tu padre y yo hemos crecido separados. Él no es el hombre con el que me casé. Derek me entiende de maneras que tu padre nunca lo ha hecho». Nicole se hundió en una de las sillas antiguas que su madre había importado de Francia. «¿Desde hace cuánto tiempo está pasando esto?», preguntó. «Unos 2 años», admitió Candace. «Pero Nicole, tienes que entender, he estado infeliz durante mucho más tiempo. Tu padre me avergüenza en cada evento social. No tiene refinamiento ni cultura». Nicole pensó en su padre, el hombre que le enseñó a conducir en estacionamientos vacíos, que asistió a cada obra escolar y reunión de padres y maestros. Recordó cómo había cambiado con los años, volviéndose más distante, trabajando más horas, pareciendo casi un extraño en su propio hogar. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Nicole. «Habla con él. Haz que entienda que su comportamiento está destruyendo a esta familia», dijo Candace. «Si continúa atacando a Derek, no tendré más opción que pedir el divorcio». Nicole encontró a su padre en su estudio esa noche, revisando planos de construcción con la misma intensidad enfocada que ponía en todo. Vincent levantó la vista cuando ella entró, y por un momento su expresión se suavizó. «¿Cómo estuvo la graduación?», preguntó. «Papá, necesitamos hablar sobre lo que está pasando con mamá y Derek», dijo Nicole. Vincent dejó su pluma y se recostó en su silla. «¿Qué hay de ellos?». «No te hagas el tonto. Mamá me contó sobre su relación, y ella cree que estás saboteando la vida de Derek». Vincent estuvo en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. «¿Qué crees que debería hacer con la aventura de tu madre, Nicole?». La pregunta la tomó por sorpresa. «No lo sé. Tal vez consejería matrimonial. Intentar resolver las cosas», respondió. «Resolver las cosas», repitió Vincent lentamente. «Tu madre ha estado acostándose con otro hombre durante 2 años. Ha robado de nuestro hogar para comprarle regalos. Te ha usado para proporcionarle coartadas para su traición. ¿Y crees que deberíamos resolver las cosas?». Nicole sintió que el calor subía a sus mejillas. «Nunca», comenzó, pero Vincent la interrumpió. «Le dijiste a Derek cuándo no estaría en casa. Cubriste las ausencias de tu madre. Hiciste bromas sobre mi negocio, mi origen, mi valor como hombre. Todo mientras sabías lo que realmente estaba pasando». Las palabras golpearon a Nicole como un golpe físico. Ella había hecho esas cosas, pero se dijo a sí misma que era solo algo inofensivo. Realmente no había pensado en las consecuencias. «Papá, lo siento. No quise», intentó decir Nicole. «Tienes 22 años, Nicole. Ya no eres una niña. Tus elecciones tienen consecuencias», dijo Vincent, poniéndose de pie de repente, luciendo más viejo de lo que sus 52 años sugerían. «Tu madre quiere el divorcio. Puede tenerlo, pero no se llevará la mitad de lo que he construido para empezar una nueva vida con su novio». «¿Qué significa eso?», preguntó Nicole. «Significa que tu madre está a punto de aprender que no me volví exitoso siendo indulgente. Significa que Derek Mills está a punto de descubrir qué pasa cuando apuntas a la familia del hombre equivocado». Nicole salió del estudio sintiéndose sacudida. Había esperado que su padre estuviera herido, tal vez enojado, pero dispuesto a luchar por su familia. En cambio, se encontró con algo frío e implacable. Un hombre que ya los había descartado y había pasado a las consecuencias. Esa noche, Nicole escuchó a sus padres discutiendo a través de las paredes de la mansión. «Destruiste su vida», gritaba Candace. «Derek lo perdió todo por tu culpa». «Derek Mills lo perdió todo porque pensó que podía robarme sin consecuencias», respondió Vincent con calma. «Al igual que tú estás a punto de aprender la misma lección». «Quiero el divorcio», dijo Candace. «Lo tendrás,
pero no del tipo que esperas, respondió Vincent. Nicole se puso la almohada sobre la cabeza, pero aún podía escuchar el sonido de su familia desgarrándose. Por primera vez, comenzó a preguntarse si había elegido el lado equivocado en una guerra que ella había ayudado a comenzar. Capítulo 6. La trampa legal. Candace Morrison se sentó frente a la abogada de divorcios más cara de Denver, una mujer de mirada aguda llamada Linda Kellerman, que se especializaba en disoluciones de alto patrimonio. La oficina de abogados ocupaba el último piso de un rascacielos del centro, y a través de las ventanas, Candace podía ver varios edificios con letreros de Morrison Construction. Basado en lo que me has dicho, señora Morrison, deberías tener derecho a un acuerdo sustancial, dijo Kellerman, revisando sus notas. 24 años de matrimonio, tus contribuciones al negocio a través de conexiones sociales, tu papel como ama de casa y madre. Colorado es un estado de distribución equitativa, por lo que estamos hablando de potencialmente el 40 al 50% de todos los activos matrimoniales. Candace sonrió por primera vez en semanas. Vincent piensa que puede intimidarme, pero conozco mis derechos, dijo. Cuéntame sobre los activos comerciales de tu esposo, continuó Kellerman. Morrison Construction, propiedades inmobiliarias, cuentas de inversión. Vincent es muy reservado con los detalles, pero sé que la empresa vale al menos 50 millones. Tenemos la casa en Aspen que vale unos 6 millones, además de propiedades de inversión, carteras de acciones, cuentas de jubilación. Kellerman tomó notas. Y mencionaste que podría haber algunos problemas de conducta personal que podrían jugar a nuestro favor, dijo. Vincent se ha vuelto cada vez más controlador y emocionalmente abusivo, dijo Candace, practicando las líneas que había ensayado. Me ha aislado de amigos, ha criticado cada uno de mis movimientos, me ha hecho sentir inútil, tengo un testigo que puede testificar sobre su comportamiento. Lo que Candace no sabía era que la firma de Kellerman había recibido una llamada muy interesante 3 días antes. Vincent Morrison los había contactado, no para contratar sus servicios, sino para informarles de un posible conflicto de intereses. Parecía que Morrison Construction había adquirido recientemente el edificio que albergaba la firma de Kellerman. Como nuevo propietario, Vincent pensó que era justo revelar que su esposa podría estar buscando sus servicios. Por supuesto, no quisiera interferir con su negocio, había dicho Vincent con suavidad, pero pensé que deberían saber que Candace podría no ser completamente franca sobre su propia conducta durante nuestro matrimonio. Ahora, mientras Kellerman escuchaba la historia de Candace, era plenamente consciente de que su cliente estaba omitiendo información crucial. Señora Morrison, debo preguntar, ¿has estado involucrada con alguien más durante tu matrimonio? La vacilación de Candace fue breve pero reveladora. No, por supuesto que no. He sido fiel a Vincent a pesar de su trato hacia mí, respondió. Kellerman tomó otra nota. ¿Y está segura de que no hay evidencia que pueda contradecir esa declaración? Absolutamente, afirmó Candace. 3 horas después, Kellerman recibió un paquete en su oficina. Dentro había copias de grabaciones de vigilancia, estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros telefónicos y fotografías que documentaban la aventura de 2 años de Candace Morrison con Derek Mills. La evidencia era exhaustiva, con marcas de tiempo y obtenida legalmente. La nota adjunta era breve. La señora Morrison parece haber olvidado algunos detalles. Pensé que deberían tener el panorama completo antes de proceder. V. Morrison. Kellerman miró la evidencia durante mucho tiempo. En Colorado, el adulterio no debería afectar la división de propiedades, pero ciertamente afectaba la credibilidad. Más importante aún, los registros financieros mostraban que Candace había usado fondos matrimoniales para comprar regalos caros para su amante. Legalmente eso era disipación de activos matrimoniales. Pero el verdadero problema era que Candace acababa de mentirle a su abogada, afirmando que había sido fiel cuando sabía que había evidencia de lo contrario. El teléfono de Kellerman sonó. Señorita Kellerman, soy Vincent Morrison. Me preguntaba si habías tenido la oportunidad de revisar los materiales que envié, dijo Vincent. Señor Morrison, no puedo discutir el caso de tu esposa contigo, respondió Kellerman. Por supuesto que no. En realidad estoy llamando para ofrecerle a tu firma una propuesta, continuó Vincent. Morrison Construction está expandiendo nuestro equipo legal. Estamos buscando una firma para manejar todas nuestras negociaciones de contratos,
adquisiciones de propiedades y litigios corporativos. Sería un contrato muy lucrativo. La implicación era clara. Kellerman podía representar a Candace en lo que ahora era obviamente un caso problemático, o podía asegurar un cliente corporativo multimillonario para su firma. «Tendré que discutir esto con mis socios», dijo Kellerman con cuidado. «Naturalmente, tómate tu tiempo», respondió Vincent. A la mañana siguiente, Candace recibió una llamada de la oficina de Kellerman. «Señora Morrison, me temo que no podemos representarte después de todo. Ha surgido un conflicto de intereses», dijo la abogada. «¿Qué tipo de conflicto?», preguntó Candace, pero no obtuvo detalles. Candace pasó la siguiente semana llamando a todos los principales abogados de divorcios en Denver. Las conversaciones seguían el mismo patrón. «Lo siento, señora Morrison, pero nuestra firma tiene un conflicto de intereses. Desafortunadamente, no podemos tomar tu caso debido a relaciones con clientes existentes. Me temo que se ha identificado un conflicto potencial». Para el final de la semana, Candace se dio cuenta de que Vincent de alguna manera había envenenado el pozo. Finalmente encontró representación con una pequeña firma que se especializaba en casos de lesiones personales. Su nuevo abogado, recién salido de la Facultad de Derecho y ansioso por cualquier cliente, le aseguró que podían manejar un caso de divorcio. Pero cuando presentaron la petición inicial, la respuesta de Vincent fue rápida y devastadora. Su abogado, el socio principal de la firma de abogados más prestigiosa de Denver, presentó una contrademanda que incluía no solo la evidencia de la aventura de Candace, sino una documentación detallada de su disipación de activos matrimoniales. La presentación solicitaba que Candace fuera responsable de reembolsar los gastos de Derek Mills con propiedades comunitarias. Aún más dañino, Vincent había solicitado la separación de activos basada en un acuerdo prenupcial, que Candace había olvidado que había firmado 24 años antes. El acuerdo, enterrado en el papeleo de la planificación de su boda, limitaba severamente su reclamo sobre los activos comerciales adquiridos después del matrimonio. «¿Cómo es esto posible?», exigió Candace a su joven abogado. «Me temo que el equipo legal del señor Morrison es muy minucioso», respondió el abogado, viéndose abrumado. «Están argumentando que tu aventura y los regalos financieros a Mills constituyen abandono del matrimonio y violación del deber fiduciario». Por primera vez, Candace comenzó a entender que había sido superada por un hombre al que había subestimado constantemente. Vincent Morrison no solo estaba enojado, estaba jugando un juego que ella ni siquiera sabía que había comenzado. Y ya estaba varios movimientos por delante. Capítulo 7. La humillación pública. La gala benéfica anual del Denver Country Club era el evento social de la temporada, una reunión de la élite de la ciudad en el opulento salón de baile del club. Candace Morrison había estado planeando asistir durante meses, viéndolo como su debut público como una mujer pronto a divorciarse. Compró un vestido nuevo, hizo citas para peinarse y arreglarse las uñas, y planeó llegar con Derek Mills como su acompañante. En cambio, se encontró viendo la transmisión en vivo desde su dormitorio mientras su mundo colapsaba en tiempo real. Vincent Morrison no solo asistió a la gala, fue invitado como el orador principal de la noche. Reconocido por las contribuciones caritativas de Morrison Construction a las iniciativas de vivienda de Denver, Vincent subió al escenario entre aplausos ensordecedores. «Damas y caballeros», comenzó Vincent, su voz resonando fácilmente por el salón de baile. «Esta noche se trata de celebrar el compromiso de nuestra comunidad con los valores familiares y la integridad». El discurso fue magistral, entrelazando temas de trabajo duro, lealtad y la importancia de mantener estándares morales tanto en los negocios como en las relaciones personales. Vincent habló sobre construir cimientos, literal y metafóricamente, y las devastadoras consecuencias cuando esos cimientos son corrompidos por el engaño. «Algunos de ustedes pueden haber oído que mi familia está pasando por un momento difícil», dijo Vincent, su voz tomando un tono más personal. «Es doloroso cuando las personas en las que confías, las personas que has apoyado y amado, eligen traicionar esa confianza. Pero creo en la rendición de cuentas. Creo que las acciones tienen consecuencias». La audiencia estaba cautivada. Este no era el típico discurso de gala benéfica. «Mi esposa Candace no pudo estar aquí esta noche», continuó Vincent. «Está ocupada con otros asuntos legales, de hecho. Verán, cuando alguien elige violar los lazos sagrados del matrimonio, cuando eligen robarle a su familia para apoyar su infidelidad, bueno, eso no es solo una traición personal, es un delito». Un murmullo recorrió la multitud.
Candace se sintió enferma. Quiero agradecer a aquellos de ustedes que trajeron la aventura de mi esposa a mi atención, dijo Vincent. Patricia Donnelly, gracias por tu integridad al reportar la conducta inapropiada de Derek Mills. Robert Hayes, gracias por mantener los estándares del club al despedir al señor Mills. Y Linda Kellerman, gracias por tu manejo ético del conflicto de intereses en esta situación. Candace se dio cuenta con creciente horror de que Vincent había orquestado todo. Las personas que ella pensaba que eran obstáculos aleatorios eran en realidad sus aliados. Algunos podrían preguntarse por qué comparto información tan personal esta noche. Continuó Vincent. Es porque creo que esta comunidad merece saber quién entre nosotros mantiene la integridad y quién no. Mi esposa Candace Morrison ha pasado 2 años teniendo una aventura mientras vivía del éxito de nuestra empresa de construcción. Usó tarjetas de crédito de la empresa para comprar regalos para su amante, le mintió a nuestra hija sobre su paradero, violó cada principio que esta comunidad dice valorar. El salón de baile estaba en completo silencio ahora. Derek Mills, anteriormente empleado por este mismo club, participó en este engaño. Usó su posición para obtener acceso a las casas de los miembros, violó la confianza depositada en él y se involucró en actividades financieras fraudulentas. Ambos creyeron que podían engañarme, robarme y no enfrentar consecuencias. Vincent hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Estaban equivocados. La audiencia estalló en aplausos. Candace observó a través de las lágrimas, mientras la élite social de Denver, personas que ella había considerado amigas, le daban a su esposo una ovación de pie por destruir públicamente su reputación. Pero Vincent no había terminado. Quiero anunciar esta noche que Morrison Construction establecerá la Fundación para la Integridad Familiar, dedicada a apoyar a las víctimas de adulterio y fraude financiero. Proporcionaremos asistencia legal, servicios de consejería y vivienda de emergencia para aquellos traicionados por cónyuges infieles. Más aplausos. Y quiero invitar personalmente a Derek Mills, quien entiendo que está en la audiencia esta noche, a ser nuestro primer cliente. Derek, parece que podrías usar algo de ayuda de vivienda de emergencia, dijo Vincent. Las cámaras encontraron a Derek Mills sentado en una mesa cerca de la parte trasera, su rostro ceniciento. Había ido a la gala esperando hacer contactos, encontrar alguna manera de reconstruir su reputación. En cambio, estaba siendo destruido públicamente frente a todos los que importaban en la sociedad de Denver. En realidad, continuó Vincent, creo que Derek está a punto de necesitar más que asistencia de vivienda. Verán, mi investigación sobre su conducta reveló información interesante sobre evasión de impuestos, fraude y otras actividades criminales. Información que he compartido con las autoridades apropiadas. Derek Mills se puso de pie abruptamente y se dirigió hacia la salida, pero las puertas estaban bloqueadas por hombres de traje que parecían sospechosamente agentes federales. Candace observó en tiempo real cómo arrestaban a su amante en televisión en vivo. Los cargos leían como un catálogo de crímenes financieros, evasión de impuestos, fraude electrónico, robo de identidad y lavado de dinero. El golpe final llegó cuando Vincent volvió al podio. Un último anuncio, dijo. Mi hija Nicole, que se graduó de Harvard el mes pasado, ha decidido seguir una carrera en trabajo social, ayudando a familias destruidas por la infidelidad. Nicole, ¿te pondrías de pie y harías una reverencia? La cámara encontró a Nicole en la mesa de Vincent, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras se ponía de pie para recibir los aplausos. Ella había hecho su elección, y no era la que Candace había esperado. Nicole entiende que la lealtad no es solo una palabra, es una elección que hacemos todos los días. Ella ha elegido honrar a la familia que la crió, la educó y la amó incondicionalmente. Mientras la gala terminaba, Candace se sentó sola en su dormitorio, viendo cómo la élite social de Denver felicitaba a su esposo mientras ella se convertía en una paria. Su teléfono había estado vibrando con mensajes toda la noche, pero no eran mensajes de apoyo. Candace, lo siento mucho por lo que estás pasando, pero creo que es mejor si no asistes a nuestro club de lectura por un tiempo, Martha. El comité del torneo de tenis ha decidido tomar una dirección diferente este año, Susan. Creo que algo de distancia sería apropiado dadas las circunstancias, Jessica. Una por una, Candace estaba siendo borrada del mundo social que había cultivado durante décadas. Vincent no solo había destruido la vida legal y financieramente de Candace, la había convertido en una marginada social, y la noche estaba lejos de terminar. Capítulo 8.
El golpe final. Derek Mills estaba sentado en una celda federal, aún con el smoking de la gala del club campestre. Los cargos en su contra eran graves. El FBI había descubierto una compleja red de robo de identidad y fraude financiero que abarcaba meses. Usando su posición en el club campestre, Derek había estado robando información personal de los miembros y usándola para asegurar préstamos y líneas de crédito fraudulentas. Lo que Derek no sabía era que Vincent Morrison había estado al tanto de estas actividades durante meses y había documentado cuidadosamente cada transacción. Señalor Mills, dijo el fiscal federal durante la lectura de cargos de Derek. Estás enfrentando 47 cargos de fraude federal. Las pruebas en tu contra son abrumadoras. Sin embargo, podría haber una oportunidad para la cooperación, añadió. El abogado asignado por el tribunal de Derek se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cooperación? Vincent Morrison nos ha proporcionado pruebas de actividades criminales adicionales que involucran a tu asociada, Candace Morrison, fraude financiero, lavado de dinero, conspiración, explicó el fiscal. Si estás dispuesto a testificar contra la señora Morrison, podríamos llegar a un acuerdo. Derek miró fijamente al fiscal. Incluso ahora, encerrado y enfrentando décadas en prisión, Vincent Morrison seguía manipulando los eventos desde las sombras. Mientras tanto, Candace estaba descubriendo que sus problemas legales apenas comenzaban. El IRS había iniciado una investigación sobre sus finanzas personales, enfocándose específicamente en los regalos caros que había comprado para Derek. Señora Morrison, explicó su inexperto abogado, el gobierno está tratando tus regalos al señor Mills como una conspiración para evadir impuestos. Dicen que lo ayudaste a ocultar ingresos. Continuó. Eso es ridículo, respondió Candace. Eran regalos. Pero los regalos que superaban el límite de exclusión anual requerían ser reportados. Algunos de los artículos que compró, el Rolex, el paquete de vacaciones, los pagos del coche, sumaban más de $200,000. El IRS quería saber por qué no se reportaron como impuestos. Candace sintió las paredes cerrándose. Había estado tan enfocada en ocultar la aventura que nunca había considerado las implicaciones legales de sus gastos. Pero el golpe maestro de Vincent aún estaba por llegar. 3 semanas después de la gala, Candace recibió una visita de Nicole, quien lucía pálida y sacudida. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Nicole, sentándose frente a Candace en la sala de estar formal de la mansión. «Nicole, gracias a Dios, he estado intentando contactarte durante semanas. Necesito que entiendas», comenzó Candace. «Entiendo perfectamente», interrumpió Nicole. «Papá me mostró todo, las grabaciones de vigilancia, los registros financieros, la línea de tiempo de tu aventura. Entiendo que me usaste para traicionarlo», añadió. Candace sintió algo frío asentarse en su estómago. «Nicole, no entiendes toda la situación», intentó explicar Candace. «Entiendo que gastaste mi fondo universitario en regalos para Derek Mills», dijo Nicole. Las palabras golpearon a Candace como un golpe físico. «¿De qué estás hablando?», preguntó. «La matrícula de Harvard, mamá. Papá me mostró los registros. Tomaste dinero de mi fondo de educación para comprar regalos caros para Derek. Papá tuvo que usar activos comerciales para cubrir mi matrícula porque tú habías robado mi dinero universitario». La mente de Candace se tambaleó. El fondo de educación estaba a su nombre, y ella lo había accedido durante los últimos 2 años, cuando sus gastos personales se salieron de control. Planeaba reemplazar el dinero antes de que Nicole se graduara. «Robaste a tu propia hija para financiar tu aventura», continuó Nicole, su voz quebrándose. «Papá pagó mi educación 2 veces por tu egoísmo». «Nicole, iba a reemplazar ese dinero», dijo Candace. «¿Con qué? Tu acuerdo de divorcio». Nicole se puso de pie, sus manos temblando. «¿Sabes qué me dijo papá? Dijo que preferiría darte todo antes que dejarte pensar que habías ganado. Pero luego se dio cuenta de que solo robarías a otras personas, lastimarías a otras familias. Así que decidió asegurarse de que nunca tuvieras la oportunidad de nuevo», añadió Nicole. Candace miró a su hija, realmente la miró, y vio la fría determinación de Vincent reflejada en los ojos de Nicole. «Testificaré en tu contra en los procedimientos de divorcio», dijo Nicole en voz baja. «Sobre el dinero robado de la matrícula, sobre mi papel en cubrir tu aventura, sobre todo. Papá dice que es importante que asuma la responsabilidad por mis elecciones», continuó. «Nicole, por favor», suplicó Candace. «Elegí ayudarte a traicionarlo, mamá.
Ahora estoy eligiendo corregirlo, dijo Nicole, dirigiéndose hacia la puerta. Luego se detuvo. Papá se ofreció a pagar la escuela de leyes si quería continuar mi educación, dijo. Dijo que cree en las segundas oportunidades para las personas que las ganan. ¿Y qué hay de mí?, susurró Candace. ¿No tengo una segunda oportunidad? La expresión de Nicole era desgarradoramente triste. Tuviste 24 años de oportunidades, mamá. Elegiste desperdiciarlas, dijo. Después de que Nicole se fue, Candace se sentó sola en la mansión que pronto le sería quitada. Vincent había destruido sistemáticamente a su amante, había puesto a su hija en su contra, había arruinado su reputación y asegurado que enfrentara cargos criminales, pero el golpe más cruel aún estaba por llegar. Esa noche, Candace encontró un sobre en su almohada. Dentro había una sola hoja de papel, una solicitud de empleo para un puesto de limpieza en un motel económico en las afueras de Denver. En la parte inferior, con la letra de Vincent, había una nota. Pensé que podrías necesitar esto. El dueño es amigo mío. Está dispuesto a darte una oportunidad, asumiendo que pases la verificación de antecedentes. Considéralo mi regalo final a la mujer que alguna vez amé. V. Candace arrugó el papel, luego lo alisó de nuevo. Mañana perdería la casa, los coches, el estatus social, todo lo que había dado por sentado. Vincent Morrison había destruido su vida tan metódica y completamente como había construido su imperio de construcción. Un movimiento cuidadosamente planeado a la vez. Y la parte más devastadora era que estaba comenzando a entender que se merecía cada pedazo de esto. Capítulo 9. La nueva fundación. 6 meses después, Vincent Morrison estaba en su oficina, mirando el horizonte de Denver que había ayudado a formar. El periódico matutino estaba abierto en su escritorio, con una historia en primera plana sobre la sentencia de Derek Mills, 15 años en prisión federal por fraude, robo de identidad y conspiración. Candace había recibido 5 años por su papel en el esquema, aunque finalmente evitó los peores cargos al cooperar con los fiscales. Según las fuentes de Vincent, se había convertido en una prisionera modelo, trabajando en la biblioteca de la prisión y enseñando clases de alfabetización. Vincent no sentía satisfacción en su castigo. Candace había hecho sus elecciones y las consecuencias habían seguido. Así era simplemente cómo funcionaba el mundo. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo Vincent. Nicole entró, vestida con un traje de negocios y cargando un maletín. A los 23 años, se había convertido en una mujer formidable, su educación de Harvard, complementada por un año trabajando en defensa de víctimas. La reunión de la Junta de la Fundación para la Integridad Familiar es en 1 hora, dijo, colocando archivos en su escritorio. Hemos recibido solicitudes de 47 familias este mes, añadió Nicole. Vincent asintió. La fundación se había convertido en su enfoque principal, fuera de Morrison Construction. Proporcionaba asistencia legal y financiera a familias destruidas por infidelidad y fraude. Nicole servía como su directora ejecutiva, un rol que parecía adaptarse a su inteligencia natural y su recién desarrollado sentido de justicia. ¿Algún caso interesante?, preguntó Vincent. Hay un trabajador de la construcción en Colorado Springs, cuya esposa vació sus cuentas de jubilación para apoyar su adicción al juego y a su novio, respondió Nicole. Otro caso involucra a un maestro cuyo esposo usó los fondos universitarios de sus hijos para invertir en el negocio fallido de su hermano. Continuó. Vincent revisó los archivos. Cada caso era diferente, pero el tema subyacente era siempre el mismo: confianza traicionada, cimientos destrozados, familias destruidas por egoísmo y engaño. «Aprueba a todos», dijo Vincent. «Asegúrate de que tengan la mejor representación legal disponible». Nicole sonrió, algo que había estado haciendo más frecuentemente en los últimos meses. La fundación ha ayudado a más de 300 familias hasta ahora. La tasa de éxito para resultados legales favorables es del 92%, dijo. «Bien, ¿qué hay del programa de becas?», preguntó Vincent. 18 estudiantes de hogares destruidos recibieron becas completas para la universidad este año. Todos mantienen un promedio por encima de 3.5, respondió Nicole. Vincent sintió algo que podría haber sido orgullo. Las becas estaban dirigidas específicamente a jóvenes, cuyas familias habían sido destruidas por infidelidad o traición financiera. Jóvenes que habían aprendido temprano que las acciones tienen consecuencias, pero aún merecían la oportunidad de construir vidas mejores. «Hay algo más», dijo Nicole, su tono volviéndose más serio. «Recibí una carta de mamá.
añadió. La expresión de Vincent no cambió. ¿Qué dijo? Quiere verte, está pidiendo perdón, dijo Nicole. Vincent estuvo en silencio por un largo momento. ¿Qué crees que debería hacer?, preguntó. Creo, dijo Nicole con cuidado, que el perdón es algo que haces por ti mismo, no por la otra persona. Pero también creo que algunas traiciones son demasiado fundamentales para perdonar, añadió. Vincent asintió. Nicole había aprendido lecciones duras sobre lealtad y consecuencias. Entendía que algunos puentes, una vez quemados, no podían ser reconstruidos. ¿Respondiste a su carta?, preguntó Vincent. Le dije que ella hizo sus elecciones y ahora tiene que vivir con ellas, igual que yo estoy viviendo con las mías, respondió Nicole, su voz firme. Elegí ayudarla a traicionarte. Papá, no puedo deshacer eso, pero puedo asegurarme de no volver a hacer ese tipo de elección nunca más. ¿Y Derek Mills?, preguntó Vincent. Él también escribe cartas, pidiendo dinero, afirmando que fue manipulado, pidiendo ayuda con su apelación, dijo Nicole. La expresión de Nicole se endureció. Las reenvío a la basura, añadió. Vincent sonrió fríamente. Derek Mills pasaría los próximos 15 años aprendiendo lo que significaba apuntar a la familia del hombre equivocado. Para cuando fuera liberado, estaría en sus mediados de los 50, su reputación destruida, sus perspectivas limitadas a cualquier trabajo que los exconvictos pudieran encontrar. La reunión de la Junta, le recordó Nicole. Justo antes de irnos tengo noticias. Morrison Construction se está expandiendo a Arizona y Nuevo México, dijo Vincent. Quiero que consideres mudarte a Phoenix para supervisar la expansión de la fundación. Nicole levantó una ceja. ¿Intentando deshacerte de mí? Intentando darte la oportunidad de construir algo propio, respondió Vincent. La fundación se está volviendo más grande de lo que una sola oficina puede manejar. Has demostrado que puedes dirigir esta operación. Ahora quiero ver qué puedes construir desde cero. Nicole lo consideró. ¿Y tú qué?, preguntó. Estaré bien. Tengo un negocio que dirigir, y siempre hay más personas que necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias, dijo Vincent. Esa tarde, mientras Vincent estaba en la reunión de la Junta de la Fundación, escuchando a Nicole presentar estadísticas sobre sus tasas de éxito, reflexionó sobre el último año. Había perdido a una esposa y recuperado a una hija. Había destruido a 2 personas que lo habían traicionado y ayudado a cientos de otros que habían sido traicionados. Lo más importante, se había demostrado a sí mismo que Vincent Morrison, el hijo de un trabajador de la construcción que había construido un imperio con sus propias manos, nunca volvería a ser víctima de nadie. Después de la reunión, Vincent caminó por el centro de Denver, pasando por edificios que había construido, negocios que había ayudado a establecer, una ciudad que había ayudado a formar. La gente lo reconocía ahora, asintiendo respetuosamente al pasar. La historia de su respuesta despiadada a la traición se había convertido en una leyenda en la comunidad empresarial de Denver. Vincent Morrison era conocido como un hombre que cumplía su palabra, honraba sus contratos y destruía a cualquiera que lo cruzara. Era una reputación que había ganado y que pretendía mantener. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Nicole. «Papá, el puesto en Phoenix suena perfecto. ¿Cuándo empiezo?» Vincent sonrió mientras respondía. «Cuando estés lista para construir algo que dure». Al llegar a su edificio de oficinas, Vincent miró el letrero de Morrison Construction brillando bajo el sol de la tarde. Hace 25 años, había sido un joven con nada más que ambición, y la creencia inquebrantable de que el trabajo duro y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Había tenido razón sobre el trabajo y la determinación. Lo que había aprendido era que a veces los mayores obstáculos venían de las personas más cercanas a ti, y que cuando lo hacían, la respuesta tenía que ser rápida, implacable y absoluta. Vincent Morrison había construido su imperio sobre cimientos sólidos. Cuando esos cimientos fueron atacados, él había mostrado exactamente qué les pasaba a las personas que confundían su éxito con debilidad. Y dormiría bien todas las noches por el resto de su vida, sabiendo que algunas traiciones llevaban consecuencias que duraban para siempre. Aquí termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos veremos.